Querido amigo que me escuchas, te quiero agradecer el patrocinio que nos has dado durante todo este tiempo de esta pandemia y agradezco tu fidelidad y tu ayuda al ministerio de la Iglesia Bautista Nazaret. Muchos me preguntan cuándo vamos a reunirnos nuevamente en este precioso templo y nosotros estamos en este momento tratando de hacer las cosas que nos exige el gobierno para que nadie se enferme. Te vamos a notificar cuándo será ese momento a través de este medio y de esta manera, pues, cuando eso suceda, tomaremos el momento para que tengamos las cosas tal y como nos exige los de la salud. Espero que sigas a través de este medio comunicándote con nosotros. En la pantalla está el número de teléfono a la cual puedes llamarnos para cualquier necesidad. Estamos para ayudarte y queremos ayudarte. Por tal razón, espero que sigas orando por nosotros. El trabajo ha sido arduo, en muchas ocasiones difícil, pero te pido que te mantengas con nosotros y sigas apoyándonos, sobre todo en oración. Necesitamos que el poder de Dios se mueva y que podamos alcanzar a todos aquellos que aún no han hecho la decisión de entregar sus corazones a Cristo, el Salvador. Por eso yo te invito que si tomas la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en cualquier momento, llames al número que está en pantalla y nosotros vamos a seguir orando contigo y proveyéndote literatura que te va a hacer crecer durante estos días. Dios te bendiga, Dios te guarde. A Él sea la gloria, la honra y el poder y la alabanza por todos los siglos. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Antes de comenzar este mensaje, quiero que usted por favor tome en consideración lo siguiente: el estar pendiente desde el principio hasta el final, porque el mensaje, después de la primera parte, que es un exégesis sobre los versículos que voy a mencionar, entonces intento presentar una aplicación a la situación de esta época que nos está tocando vivir. Y quisiera que ustedes, en una manera honesta, examinen lo que la palabra de Dios dice y que podamos entonces tener un discernimiento claro en cuanto a lo que se nos presenta y cómo interpretar el cuadro a la luz de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el capítulo 2 de Pablo a los Filipenses, el versículo 14 en adelante hasta el verso 18. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 14 al 18 dice de la siguiente forma: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hasta aquí una pequeña porción de la palabra de Dios. Permítame tener un momentito de oración para buscar dirección de parte de Dios. Padre, en el amado nombre de nuestro Salvador Jesucristo, oramos a ti, Señor amado, para que nos dirijas y edifiques a aquel que nos escucha. Permite, Señor, que todo obstáculo sea quitado de en medio, para
poder tener comprensión en cuanto a los tiempos que vivimos y lo que tu palabra nos indica. En el nombre de Jesús, santifica a tu pueblo, para la gloria y la honra de tu nombre, para bendición a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. La preocupación del apóstol es que la iglesia pueda comprender con discernimiento de parte de Dios los acontecimientos por la cual ellos están atravesando. Pablo escribe desde la prisión, o sea, él no está presente, pero tiene en su mente la preocupación de que la iglesia pueda comportarse a la estatura que él enseñó en el amor de Jesucristo. Y al ministrar en una sociedad, la cual él menciona, de acuerdo a Reina Valera, que menciona, dice, una generación maligna y perversa. Mira esa palabra. Escucha también la traducción que hace la Biblia hispanoamericana. Dice, hagan todo sin protestas ni discusiones. Serán así irreprochables y sencillos. Serán hijos de Dios, intachables en medio de gente depravada y perversa, y brillarán entre ellos como lumbreras que iluminan el mundo. Mantengan con firmeza la palabra que es fuente de vida. Así el día en que Cristo se manifieste, podré enorgullecerme de que no he corrido en vano, ni de haberme fatigado inútilmente. Lo que Pablo presenta es que la aplicación del Evangelio de Jesucristo es un momento preciso en la historia de la iglesia y que aunque Él no está presente, ellos tienen la luz de Cristo, tienen la palabra de Dios para ministrar y traer luz, traer la verdad, traer el amor en una sociedad, como dice aquí en la Biblia hispanoamericana, una sociedad completamente, dice, perversa, depravadas, gentes depravadas. Cualquiera diría que estamos hablando del día de hoy. Una preocupación pastoral. Si Pablo estuviera en nuestros tiempos, pienso que diría lo mismo. Porque el cristiano tiene que discernir de acuerdo al conocimiento que recibió la luz del Señor Jesucristo. Porque la sociedad nuestra altamente secularizada, pervertida, maligna, está siendo dirigida ¿por quiénes? Por los medios. Son los medios los que manipulan los sentimientos de la gente e incluso de la gente que se supone que conocen a Cristo, que conocen su palabra. Y al mirar e interpretar la situación en la cual estamos atravesando ahora, tienen una posición dirigida y manipulada directamente por los medios noticiosos. Es preocupante, porque los medios noticiosos lo que andan buscando precisamente es la destrucción de la verdad, que predomina la mentira. La segunda cosa que los medios noticiosos han arrancado es el amor. Si usted está en desacuerdo con ellos, en una manera simplemente de distintas opiniones a la cual tenemos todos derecho. Si no piensas como ellos, sucede como los estudiantes que están en la Universidad de Berkeley, allá en California, que si usted no opina como ellos, a usted lo marginan. Incluso hay agresión contra ellos.
Usted va viendo. Cuando eso sucede, entonces eliminan el amor. Y el amor solo lo aplican en términos de que si usted está de acuerdo con la posición que presentan ellos, porque tienen una agenda, y una agenda horrible. La agenda final es la eliminación de todo principio religioso del foro público. ¿Por qué lo hacen? Porque al hacerlo eliminan toda definición de lo que es la familia, de lo que es la verdad, de lo que es, quiera o no, lo que es el racismo. Es la Biblia la que define la verdad, la que define el amor. El discernimiento lo da Dios. Y esto es sumamente importante en esta época en que nos ha tocado vivir. Nosotros, los seguidores de Cristo, somos defensores de la verdadera justicia, de la verdad, tal y como lo revelan las Escrituras. Un cristiano se deja dirigir por la palabra del Señor. Por eso Pablo le dice a los filipenses, observa bien claro, que nosotros seamos hallados irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La voz de la iglesia no puede ser parcial. La voz de la iglesia es objetiva. Está construida sobre su base, la palabra de Dios, que es absoluta. Cuando se habla del Evangelio de Cristo en esta sociedad, estamos hablando de la única solución, de lo único que puede darle fuerza a nuestra sociedad. Y esa sociedad que sigue a Cristo no tiene confusión en cuanto a lo que es verdadero, en cuanto a lo que es el amor. Porque la Biblia nos dice a nosotros en una manera muy clara que el pueblo de Dios será conocido cuando nos amamos los unos a otros. E incluso el Evangelio de Cristo le da un lugar también al creyente para orar por aquellos que opinan distinto, por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Dice así la palabra del Señor. En esta semana, con mucha tristeza hemos tenido que ver hora tras hora los acontecimientos que sucedieron en Minnesota, en Minneapolis, Minnesota, con la muerte, el asesinato de George Floyd. Fue asesinado por un policía de la ciudad de Minnesota. De momento se levanta a nivel mundial la palabra más horrible que puede haber, una de ellas, la palabra racismo. Y la prensa y los medios manipulan entonces a un caso que se ve claro quién es el responsable de haber hecho esto y cómo solucionarlo. Se ha hecho entonces algo que pudo haber derrocado el mismo gobierno. Porque al derrocar el gobierno, toma el control todos aquellos que han hecho los tumultos, que han vandalizado para crear un gobierno de caos y controlar ellos entonces lo que es verdad y lo que no es verdad. Me dio mucha lástima ver esta situación,
que sumamente es dolorosa para toda la familia. Pero la misma familia, la cual asiste a una iglesia, la familia del señor Floyd, comenzó a hablar de la unidad que produce el amor. Y ellos, que son miembros de una iglesia evangélica, según como vimos en la prensa y en los medios, apelaron a la paz, a la construcción con el amor de las diferencias que puedan surgir y hacer un cambio dentro del sistema, sobre todo el sistema de la policía y la forma de ellos hacer las cosas, donde ya no sufran más muertes personas que son de la raza afroamericana o de cualquier otra raza. El reverendo R. Sharpton, en el funeral de George Floyd, hizo un despliegue de la demagogia política, la cual era innecesaria para ese momento. Las campañas políticas se hacen después. Aquí había que buscar la unidad, pero él lo que hizo fue sembrar el odio, motivar a las pasiones de odio de mucha gente. Pero la prensa, calladita, eso no lo condenó. Surge entonces la pregunta, que es la que muchos se hacen: ¿cómo eliminar de la sociedad el racismo? Y cuando hablamos del racismo nos referimos a que hay gente que entienden que su raza es superior a la otra simplemente por el color de la piel. Yo tengo muchos versículos bíblicos que en el día de hoy no me da tiempo para presentarles a ustedes cuán equivocados están. ¿Cómo eliminar el racismo? Si usted le pregunta a alguien, ¿te gustaría eliminar el racismo? La respuesta sería sí. Yes. Queremos eliminar el racismo. ¿Cuál es la base que vas a utilizar? Escucha bien, porque lo que te voy a decir puede que choque. Luego de investigar bien el asunto, si queremos eliminar el racismo de nuestra sociedad, anótalo, hay que eliminar el aborto. ¿Qué? Sí. Elimina el aborto. ¿Quieres ver en la historia en Éxodos capítulo 1? Ve allí conmigo un momentito. Éxodos en el capítulo 1. Si te acuerdas, hace unas semanas atrás yo hablé sobre este tema, que habla allí, comenzando en el versículo 7 hasta el versículo 17. Yo quisiera que los hermanos lo pongan en pantalla y tú lo vas leyendo. Yo voy a recalcar algunos versos donde hay una situación en Éxodos capítulo 1, el verso 7, donde los hebreos comenzaron a crecer más que los egipcios. Se multiplicaron mucho más. Entonces cogieron miedo los egipcios y decidieron entonces meter presos y darles cargas grandes a los hebreos, mantenerlos oprimidos por si acaso ellos, en el número tan grande que eran, no se fueran a rebelar e irse con los grupos enemigos de Egipto. Y habla aquí que una de las cosas que ellos mandaron a practicar y le dieron permiso a las parteras fue el asunto del aborto, el infanticidio, todo eso. Si nacía varón, que lo mataran. Pero nos dice ahí, en el verso 12 puede usted leer que dice: pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Aquí hay un problema de racismo. Pero las que se suponía que estaban en la clínica no lo permitieron. ¿No? ¿Por qué? Porque la base que ellas tenían era la base de Dios. Temían al Señor, al Dios Todopoderoso, no al Dios de los egipcios, el Dios de los paganos, que no oyen, no ven, son simplemente ídolos. Pero ellas creyeron en las cosas de Dios, en la base que Dios había puesto en el corazón de este pueblo. Al eliminar el aborto, se eliminó ese problema. Ustedes ven, y de ahí nace luego Moisés, la cual preservaron su vida y vino a ser uno de los grandes hombres en Egipto. Me gustaría entonces mostrarte algo de la actualidad. Cuando examinamos en la historia de los Estados Unidos, vemos, y esto dicho por la doctora Dolores Bernadette Greer, ella fue una de los líderes de la raza afroamericana, como se le conoce ahora, la cual ella formó una organización provida y fue la fundadora de esta organización. Ella narra que escuchando el mensaje del reverendo Jesse Jackson, que al principio era provida, que más tarde van a ver que él cambia la posición por juegos políticos, pero en el momento en que ella lo escuchó en el 1977, dice que escuchó al reverendo hablar de que el aborto era algo malo, era un genocidio. Imagínate. Ella entonces, movida por las palabras del reverendo Jesse Jackson, habló con él y le dijo: reverendo Jackson, voy a unirme al movimiento Provida. Usted dice que el movimiento Provida necesita de jóvenes negros y yo soy negra, dijo la doctora. Meses después de la decisión de Roe versus Wade, el reverendo Jackson, en una entrevista para el magazine Jet, catalogó que el aborto era genocidio. Pero años más tarde, cuando el reverendo Jesse Jackson se postuló en las primarias del Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos, entonces tomó la posición del partido de la izquierda y apoyó entonces al aborto, lo cual la doctora Greer, Bernadette Greer, quedó sumamente descorazonada al ver que la persona que le influyó a ella a servir en la causa provida, ahora su mentor era pro aborto. En una discusión, en un discurso más bien, la doctora Greer
para la American Life League, la Liga para la Vida Americana, dijo lo siguiente: el aborto es racismo. Es una manera de podar, si así se puede decir, a la población negra. Para el año 1973, al poco tiempo de la lucha de los derechos civiles, cuando había más beneficios para la gente negra, de repente se nos dio esto gratuito. ¿Qué? El aborto. Sigo citando a la doctora Greer. Dice ella que el 78% de las clínicas gratuitas de aborto fueron colocadas en áreas donde viven los negros para el propósito de que si querían hacerse el aborto fuera gratis. Y ella considera esto que es racismo. Para ponerlo en otras palabras de un abortista, cito lo que ella dice. Un racista dijo: nosotros no necesitamos tantos negros, pues ya no hay algodón para recoger. Desde entonces, la doctora Greer cambió de partido político. Escucha. Las estadísticas reflejan que la mayoría de los abortos provienen de los lugares donde hay una población de la raza negra. En una entrevista que le hicieron a la activista morena Candace Owen, menciona ella que el aborto se debe considerar genocidio porque al sumar los números, la raza negra pudiera haber sido en este momento la raza mayoritaria en los Estados Unidos. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué se considera todavía una raza de minoría? Precisamente porque los niños no nacidos fueron abortados en las clínicas gratuitas que los abortistas le ofrecieron. Otro comentarista muy conocido en los Estados Unidos, el abogado Larry Erders, comenta, él es afroamericano, todo esto son citas de los líderes afroamericanos. Dice que durante la campaña del presidente Lyndon Johnson en la guerra contra la pobreza, la administración le dio todo gratuito, lo más que pudo, gratuito a los de la raza negra. Y estas fueron las palabras de uno de los líderes del partido de ese entonces. Dijo: así, al darle todo gratuito, nos aseguramos que tendremos sus votos por los próximos 200 años. Eso es una aseveración racista. Ese racismo tiene base con lo que nos dice Éxodos el capítulo 1. Eliminando a la raza negra de tener el poder de multiplicarse, manteniéndolos así bajo un sistema de esclavitud, de lo que se llama el welfare system, el sistema de bienestar público, los mantiene entonces bajo la pobreza, sin la educación, sin el deseo de prosperar y sin un mejor lugar para sus hijos en el futuro. Eso es racismo, pero no se dieron cuenta hasta ahora. Fíjate bien cómo es el asunto. Por eso te dice a ti, como cristiano, hazle ver la verdad a la gente. ¿Dónde está el culpable de todo esto? Está en aquellos que quieren tumbar a un sistema que en este momento está combatiendo contra este sistema de pobreza. Y nos toca a nosotros tomar en serio lo que la palabra de Dios nos dice. En Juan capítulo 13,
Verso 35. La iglesia tiene que asumir esta posición. En esto, dice el Señor Jesucristo, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso incluye al blanco, al chino, al amarillo, al brown, al colorado, todo el mundo. En esto conoceréis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. La Biblia es bien clara al respecto. A un racista, dígale. Hechos, capítulo 17, verso 26. Hechos 17, verso 26. En la última parte del versículo dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. El blanco, el negro, el oriental, el latino, el brown, como lo quieran mencionar. Todos venimos, dice aquí, de un mismo linaje. La Biblia es clara al respecto. Luego nos dice en Apocalipsis 5:9 que Dios, en la segunda parte dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo es para todas las razas. Cristo es para todo ser humano que quiere transformar su vida. Cristo es el único que puede redimirnos de todo pecado, ya sea blanco, negro, moreno, chino, asiático. Si se me quedó alguna otra raza, está incluida aquí, donde dice de todo linaje, con la sangre de Cristo, todos los étnicos, como diría al principio en el libro de los Hechos, son redimidos, son perdonados por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Comprendes ahora la preocupación del apóstol San Pablo? Cuando dice que dejemos de estar murmurando, sino que nosotros seamos la luz, como decía Jesús en Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Haz que tu luz alumbre. Predícales el perdón de pecados, el amor verdadero, en lo que es el sacrificio. Predícales eso. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es el sacrificio perfecto que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y cuando predicas ese mensaje, viene a ser parte del reino de Dios y ayudas en la proclamación del Evangelio, que es tan necesario en una sociedad tan perversa y maligna. Esa es la preocupación de Pablo. Esa es la preocupación de todos nosotros. Sigue adelante. La palabra de Dios no regresa vacía, sino que llega al corazón de los seres humanos y los transforma. Dios es la solución al problema, porque al transformar internamente al individuo por el poder del Espíritu de Dios, la primera cosa que surge es del fruto del Espíritu es el amor. Léete Gálatas 5:22. El amor. Y eso lo produce Dios en el corazón de los creyentes, de tal manera que se eliminan las diferencias raciales. Quisiera hacerte una invitación a que vengas a Cristo, a que lo recibas como Salvador personal. Y para ello, confiesa que eres pecador o pecadora y que en el nombre de Jesús le das la vuelta
completamente a tu pecado para seguir a Cristo. Al seguir al Señor Jesucristo, tu nombre es escrito en el libro de los redimidos, en el libro de la vida, para bendición y vida eterna a ti. Que Dios te bendiga. Amén. Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hace vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso, mas ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo, mi precioso tesoro. Por ti derramé fui quebrantado y ofrecido a tus pies en dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. Y tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre eterno, su amor sublime mostró. Y tú,